Ahora los santos visibles. En capítulo 26, 1, primer artículo de capítulo 26, aprendimos que la iglesia es invisible. Dios hace una obra secreta en el corazón y Él conoce a los suyos, ¿verdad? Él regenera, da nueva vida a los predestinados. Dios salva por libre, soberana gracia, no por mérito nuestro, mérito ninguno, ¿no? Es Él, su voluntad, su beneplácito en Cristo. Pero ahora vamos a ver en capítulo 26, artículo 2, que hay una expresión visible de la iglesia. Si bien es cierto que es sencillamente invisible, hay una manifestación visible. Si tú eres un miembro invisible de Cristo, te congregarás con un cuerpo local semana tras semana. Y si tienes tiempo entre semana también, harás lo que sea para estar con tus hermanos, ¿verdad? Pero semana tras semana te congregas en obediencia a la palabra del Señor. El que no se congrega tiene el corazón muy endurecido y muy rebelde. Muy rebelde. Bueno, ahora estamos con la cuestión de los santos visibles. Ahí está el título, que clase 26.2 en amarillo, justo ahí abajito. Y tenemos una lectura. Es relativamente fácil de entender, ¿ok? Y leo lo que está ahí en la pantalla. Todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio, obediencia a Dios por medio de Cristo conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que everta el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Estupendo. Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Que para tú ser un miembro de la iglesia visible, debes tener fe en el Evangelio, debes andar en obediencia a Dios y no debes entregarte a doctrinas heréticas ni a prácticas pecaminosas. ¿De acuerdo? Muy, muy sencillo. En resumidas palabras, así podemos describir lo que está ahí redactado en el documento. Bien, así que clase 26.1, la iglesia es invisible. Clase 26.2, la iglesia es visible. Hay un fenómeno, hay una manifestación, una expresión visible de la iglesia. Si el Espíritu de Dios ha obrado secreta e invisiblemente en tu corazón, dándote nueva vida en Cristo, sí o sí, te congregarás con un pueblo del Señor. Y para formar parte de la iglesia visible, ¿qué es lo que necesitas? Pues dos cosas muy, muy básicas. Número 1, la fe en el Evangelio. Y 2, obediencia a Dios. Fe en el Evangelio y obediencia a Dios. Así que vamos a básicamente definir estos dos vocablos, que es la fe, que es la obediencia. La fe es fe, como dice ahí la confesión, en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que os anuncio semana tras semana, que soy un predicador evangélico. Estoy pastoreando en una iglesia evangélica. Y en el día de mi ordenación, ¿verdad? Ya 9 años, yo juré defender el santo evangelio desde el púlpito de nuestra iglesia. Por eso, domingo tras domingo, no hay predicación que no os anuncie el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio, buena noticia, alegre noticia. Según la traducción de William Tyndale, noticia que nos hace bailar. Es la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Y no se quedó ahí, sino que al tercer día, Dios lo resucitó. Es que el cristiano es aquel que cree que Jesucristo ha muerto en la cruz por sus pecados. Significa pues que el cristiano se considera pecador, mala persona. Cuando una persona se cree buena no es salva. Pero el creyente sabe que es malo, se arrepiente del pecado poniendo fe en Jesús, creyendo que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle la vida eterna. Es más, el creyente está persuadido de que Cristo regresará por él en el día venidero. Amén, el día final, la segunda venida de Cristo. Para tú formar parte de una iglesia local, tienes que creer en este evangelio, ¿okay? Que Cristo murió por ti, resucitó por ti, volverá por ti. Y número 2, tienes que obedecer
obedecer a Dios. No tienes que obedecer a Dios para ser salvo. Pero para formar parte de una iglesia local, entrar en la membresía de una iglesia local, una congregación, sí debes tener una vida de fruto de obediencia al Señor. Y bueno, aquí que nadie me malinterprete, no estoy diciendo que debes ser 100% perfecto, 100% impecable, debes estar sin defecto para ser miembro de una iglesia local. Imposible, porque no hay tal cosa como un miembro perfecto, un miembro impecable. El único impecable es el Señor Jesús. El único ser humano sin pecado, sin mácula, es Cristo. Amén. Pero tú, si has nacido de nuevo, tienes un corazón con una nueva disposición. La disposición hacia la obediencia. Ahora te da vida obedecer al Señor. Te encantan los mandamientos de Dios. De hecho, hay una promesa que el Señor dio al profeta. Bueno, conocéis esta promesa porque sale también en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Dice Dios: daré mi ley en su mente. No en tablas de piedra ahora, sino en su mente la escribiré en su corazón. Si tú has nacido de nuevo, dentro de ti está la santa obligación de obedecer a tu Creador y Señor. Y quieres hacerlo. Y lo que más dolor te da en esta vida es tu pecado. Mira, puedes perder 5,000 euros. Y por supuesto, sufrirás, ¿no? Que no es bonito perder tanto dinero, pero lo que más te duele es el pecado. El pecado te destruye, ¿no? Y lo que más deseas es ser liberado del pecado de una vez para siempre. Y te doy la buena noticia de que muy pronto, cuando venga Cristo, no habrá más ley de pecado en nosotros. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Bueno, así que para ser miembro de una iglesia visible tienes que tener fe en Jesús, su evangelio y vivir en obediencia a Dios. Por supuesto, no serás nunca perfecto en esta vida, pero se acerca la glorificación. Amén. Pero esta disposición hacia la obediencia se encuentra en todos los hijos de Dios. Desde luego, entonces, si tú sabes que el que de verdad tiene fe en Cristo, obedece sus mandamientos, pues vas a bautizarte, ¿verdad? Así que como nuestra iglesia local, un requisito es que sí, que hayas nacido de nuevo por fe en el Evangelio, ¿verdad? Crees en el Evangelio, la señal de tu nuevo nacimiento, y ahora tienes una vida fructuosa. Y como prueba de esta vida fructuosa, pasas por las aguas de bautismo. Así que en nuestra iglesia local hay que bautizarse para formar parte de la asamblea local como ya miembro. Congregarte, puedes congregarte todo lo que quieras, pero para ser miembro de la asamblea local tienes que pasar por las aguas de bautismo, que es un asunto de obediencia. Ok, ¿qué cosas te excluyen de la membresía de la iglesia? ¿En qué sentido no puedes formar parte de la iglesia visible? Pues lo que dice ahí: errores que atentan contra el fundamento o contra las conductas santas, ¿ok? Dice ahí, no destruyen su propia profesión mediante algún error que everta el 1, fundamento, o 2, conductas. Fundamento, conducta. Fundamento, conducta. Fundamento tiene que ver con la doctrina. Conducta tiene que ver con la ética, con lo que hacemos, ¿no? Así que, número 1, a nivel de los fundamentos, la doctrina. No podemos recibir a nadie en la iglesia local que no esté de acuerdo con los fundamentos axiomáticos de nuestra fe, ¿verdad? Somos una iglesia evangélica. Por tanto, los creyentes en nuestra lista de membresía tienen que estar de acuerdo con las grandes verdades de la fe cristiana, que salen resumidas en nuestra confesión de fe de la iglesia local, y también exponemos estas verdades en más detalle en estas grabaciones sobre la confesión de Londres. Pero bueno, todos los protestantes estamos de acuerdo con el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio. Ahí encontramos una confesión de fe trinitaria, una confesión de fe en la doble naturaleza de Jesús, que Él es Dios y hombre a la vez, y mediante su obra hay salvación, aleluya, vida eterna, amén. Sí, si alguien, por ejemplo, quisiese entrar en la membresía de nuestra iglesia, Palabra de Vida María, y me dijese, pastor, yo estoy de acuerdo con todo lo que hacen aquí en la iglesia, me parece muy bien, pero no acepto, no consigo aceptar la doctrina de la deidad de Jesús. No, lo siento. Puede ser la persona más simpática de Almería,
muy servicial, todo lo que quieras, pero si él no cree en la deidad de Jesucristo, no entra en nuestra iglesia local. No puede entrar. ¿Por qué no? Porque no cree los fundamentos de la fe. No es un hombre nacido de nuevo. Jesús dice a los fariseos, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24. Así que la profesión de la fe en Jesús como Dios es una cuestión de vida o de muerte espiritual. No estamos aquí hablando de cómo interpretamos el milenio. ¿Quién es el anticristo? No, hermanos. Estamos aquí en una esfera de doctrinas axiomáticas, fundamentales. Si tú no crees en la deidad de Jesús, no puedes estar en la membresía de una iglesia local. Es que, número uno, debemos entonces rechazar a las personas que atentan contra los fundamentos de la fe. No podemos recibirlos en membresía. No podemos recibir a gente sin membresía. Y si dentro de la membresía de nuestra iglesia a unos cuantos se les fue la olla y yo qué sé, algunos digamos que se levanta un grupo en la iglesia diciendo que Cristo no resucitó corporalmente, como iglesias que predican no una resurrección simbólica, espiritual, una resurrección poética. No, estas personas tienen que ser excomulgadas. Convocamos una asamblea, ¡pum!, excomulgadas. No pueden estar en nuestra iglesia local como miembros si niegan la resurrección corporal de Cristo. Es que, número uno, hay doctrinas que son fundamentales. Por supuesto, hay doctrinas secundarias, terciarias, que ya está. No vamos a rechazar a hermanos nuestros en la fe por cuestiones secundarias, terciarias, etc. Y luego, número dos, el tema de la conducta, ¿no? Si regresamos, habla no solamente del tema del fundamento, donde está mi dedo ahí, fundamento, sino también conductas contrarias a la santidad. Y aquí hacemos otra distinción, porque hay cuestiones que no deben separar al pueblo de Dios. Como Pablo indica en varios lugares de sus escritos, tristemente en la primera iglesia hubo disensiones por cuestiones de comida, bebida y días festivos. ¿Y por qué me río? Porque 20 siglos más tarde no hemos aprendido de la lección. La iglesia sigue dividida en cuestiones de comida, bebida y días festivos. Madre mía, ahora que estamos acercándonos a Navidad, que todos los años, santas guerras navideñas, un sector de cristianismo condenando a otro sector de cristianismo porque un grupo no cree en la celebración de la Navidad, otro grupo sí, alaba a Dios por la encarnación en estas fechas. ¡Qué tonterías! ¿Por qué nos dividimos por semejantes cosas? Así que alguien en nuestra iglesia puede estar en la membresía creyendo en la celebración de la Navidad o sin creer en la celebración de la Navidad. Hay cada uno, pero cuando hablamos de conductas contrarias a la santidad, estamos hablando ya de cuestiones que van en contra, que violan la ley moral de Dios. Un ejemplo, en un caso, ¿no?, que se ha dado aquí en España. Llega un pastor a una nueva iglesia, aquí, una congregación bautista en el sur de España. Llega a la iglesia y se entera de que los chicos que están llevando la alabanza estaban ahí tocando, viviendo fornicación, sin embargo puestos por el pastor anterior que se había ido, y ellos seguían ahí tocando como si nada. O sea, tenemos en la plataforma dirigiendo la alabanza. Sí, difícil de creer, ¿verdad, hermanos? Pero sí está, y hay cosas peores. Esto es solamente una cosa, pero han pasado cosas peores en las iglesias. Es que ahí tenemos a dos personas en la plataforma, domingo tras domingo, dirigiendo la alabanza como miembros de la iglesia local. Ni en broma, estas personas no pueden estar en la membresía de la iglesia. Están en fornicación. Y lo que debemos hacer es llamarlos urgentemente al arrepentimiento. Y si se justifican a sí mismos, si atacan a la iglesia por ser estricta, etc., ¡pum!, expulsadas. Están atentando contra la ley moral de Dios. No estamos aquí en la esfera de si es lícito comer pulpo, marisco, cerdo, si debemos celebrar Semana Santa o no, ¿me entendéis? Hay distinciones. Es que en la iglesia visible no podemos reconocer a personas como miembros si violan los principios de la santidad. La santidad, es decir, la ley moral de Dios. Y luego hay iglesias que se dividen, ¿no? Si la mujer se puede poner pantalón, si la mujer puede usar maquillaje, si el hombre sí o sí tiene que ponerse corbata o no. Hermanos, tonterías, ¿no? ¿Cuántas iglesias no saben dividir por semejantes tonterías que entran en las iglesias? Expulsamos a la gente. No por estas cuestiones triviales, banales, sino por violaciones de la ley moral
de Dios. Es que no seamos más estrictos que el Señor, debemos ser compasivos, porque en la iglesia Dios también nos hará crecer madurez y paciencia, compartiendo la vida congregacional con otros hermanos, con convicciones distintas, diferentes cuestiones, pero la meta es soportarnos todos, unos a otros en el amor del Señor. Amén. Sin condenarnos unos a otros. Así que, para ser miembro de la iglesia local, debes creer en el Evangelio y andar en obediencia a Dios. Pero, si tú no estás de acuerdo con las doctrinas fundamentales del cristianismo, las que aparecen, ¿no?, en el credo apostólico, niceno, de Atanasio, o si tú vives en algún tipo de pecado violando la santidad de Dios, no, ni en broma, no puedes ser miembro de la iglesia local. Ahora, alguno estará tal vez ahí pensando, pero pastor, yo lucho con el pecado. Entonces, ¿puedo seguir siendo miembro de la iglesia? Sí, puedes seguir siendo miembro de la iglesia, puedes seguir participando de la cena del Señor. La cena del Señor es para miembros del cuerpo de Cristo, amén. Tú puedes seguir participando de la cena, porque la cena y la membresía no es para gente perfecta. Es para pecadores, pero pecadores arrepentidos. Es que aunque tú no puedas decir, no tengo pecado, por la gracia de Dios, sí podrás decir, con tu nueva naturaleza, no amo a ninguno. No amo a ningún pecado. Y si tú has nacido de nuevo, tú sabes que detestas tu pecado, que lloras amargamente por él, y por supuesto es la marca de un verdadero creyente. Amén. Gloria a Dios. Así que en cuanto a esta sesión que hemos visto, que para ser miembro de la iglesia visible hay que profesar fe en el Evangelio y andar en obediencia a Dios. ¿Y qué cosas te excluyen de la membresía de la iglesia visible? Negación de las verdades elementales de la fe cristiana, cuestión de milenio, anticristo, 666. Bueno, estas cosas se pueden conversar, pero cuando tú atentas contra una verdad fundamental, la Trinidad, la doble naturaleza de Jesús, su obra salvadora, resurrección literal, su segunda venida, si niegas estas verdades, no puedes formar parte de la iglesia. Y dos, si tu conducta es impía, inmunda, y no hay arrepentimiento en ti, dos fornicarios dirigiendo la alabanza no pinta nada en la membresía de la iglesia. No solamente debemos quitarlos de la plataforma, no deben ni siquiera estar en la membresía de la iglesia. ¿Ok? Y eso es, hasta aquí la iglesia visible. Así que gracias por estar juntos. Las preguntas ahí están por debajo en el chat. Gracias por la atención. Dios bendiga mucho, mucho, mucho a nuestra iglesia local y a toda la iglesia aquí conectadas. Amén. Bendiciones y abrazos. Soli Deo Gloria.